Bueno, pues buenas tardes, noches a todos. Yo me llamo Ignacio Moyá, soy comandante del Ejército, del Arma de Infantería y soy colaborador del aula de actualidad de nuestra parroquia. Y he impartido aquí alguna conferencia. Y bueno, como estoy un poco en el circuito de las conferencias, pues en ese circuito hay buenas conferencias. Por ahí voy bien, ¿no, José Manuel? Bueno, entonces, de verdad, para mí es un gusto presentarles a este hombre. Le voy a decir que nos hemos conocido porque tenemos un matrimonio que es amigo de ellos y amigo mío, y en Las Rozas este matrimonio pues organizaba unas conferencias en un domicilio particular. De vez en cuando pues organizaban una cena con contenido, y ese contenido eran conferencias. Yo fui a dar una conferencia de Cristóbal Colón y cuando entré me avisaron de cuidado que hay un historiador. Y yo pensé para mis adentros, calamidad. Y bueno, pues al terminar vino José Manuel de Espeleta, que es nuestro conferenciante, y me felicitó y yo se lo agradecí muchísimo, pero cuando nos empezamos a meter en la conversación me di cuenta que estaba con un primerísimo espada de la historia. Yo, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que José Manuel no es historiador porque no tiene la carrera de historia, pero les aseguro que es un historiador con mayúscula, por esta anécdota que les cuento de que cuando empezamos los dos a hablar después de la conferencia, empezamos a hablar, bueno, de lo que es el mundo y ella me empieza a hablar de las fuentes documentales. Y ahí yo me empiezo a quedar descolocado, ¿no? Y es que eso es lo grande que tiene este hombre, ¿no? Los que damos conferencias, lo voy a resumir muy fácilmente. Mientras yo voy a la casa del libro y me busco un libro sobre Cristóbal Colón, él bucea en los legajos y en los archivos. Y este tipo de conferenciante, yo creo que tenéis un plus especial porque lo que cuentan está acreditado. Él es excomandante de Iberia, ha sido piloto, que es su dedicación profesional, pero ya está jubilado hace unos años. Es nieto de un teniente coronel de caballería que murió en Paracuellos. Y estamos igual pues ante la persona que desde luego de la persecución religiosa, que es lo que lleva el título de la conferencia durante la guerra civil, y concretamente en Paracuellos, me atrevo a decir que es la máxima autoridad. Precisamente por lo que acaba de contar, de que es un hombre que ha buceado en los archivos, que sigue haciéndolo, le dedica 4 horas diarias, ha transcrito ya 20.000 legajos y cada día pues se sigue sorprendiendo de encontrar pues más víctimas y más orígenes. En fin, yo creo que ya lo mejor que vamos a hacer es darle la palabra, si les parece, a José Manuel de Espeleta, y lo podemos hacer con un aplauso. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Gracias por venir a este lugar y por venir a esta pequeña conferencia. Que más que una conferencia, lo que voy a tratar es de dar unas pautas muy generales, algunos datos de lo que más o menos fue la persecución religiosa. Para empezar, lo que quiero decir es que lo que se considera persecución religiosa empieza desde hace 2000 años. Es decir, el mundo cristiano, el mundo católico, los creyentes siempre han estado perseguidos, de una manera o de otra. Lo único que a lo largo de los siglos ha habido épocas, etapas, donde ha sido más cruenta la persecución, otras veces no tanto. Pero en España en concreto, digamos que a partir del siglo XVII, primero del XVIII, es cuando este comportamiento anticlerical se va acentuando. Y llegamos prácticamente ya al siglo XIX, por resumir, donde la primera manifestación ya, digamos, de tipo clásico, en lo que se puede encuadrar como persecución religiosa de tipo moderno, como lo entendemos hoy día, se va a producir en Madrid en 1834 con la matanza de los frailes, no me acuerdo qué orden era, fueron 73 si no recuerdo mal, por el agua envenenada, etcétera, etcétera. Es un episodio muy complejo, pero ya ahí es donde, digamos, se puede encuadrar el primer acto de persecución religiosa. En 1836
100 años antes de que empezara la Guerra Civil. Tenemos la desamortización de Mendizábal, luego la de Madoc, etc. Pero ahí ya empieza, digamos, a tomar cuerpo lo que va a ser el concepto, o con lo que vamos a trabajar del concepto de persecución religiosa en el concepto moderno del siglo XX. Se llega al siglo XX y con la monarquía ya el primer pistoletazo de salida que ya va a tener o va a componer todos los elementos que luego se van a ver a lo largo de la República y la Guerra Civil va a ser en 1909 con el tema de la Semana Trágica de Barcelona. Durante la monarquía va a haber un asesinato muy sonado, que ya nadie se va a acordar de él, que es del cardenal Soldevilla, que va a ser asesinado por la banda entonces Ascaso, que eran de los anarquistas catalanes, donde va a estar Durruti, etc. Ese asesinato, digamos que va a marcar otro hito dentro de lo que es persecución religiosa, por el hecho de que es el primer prelado que va, digamos, de alguna manera a remover o a hacer temblar los cimientos de lo que era con lo que se entendía persecución religiosa en Roma, en el Vaticano. Y a partir de ahí se van a empezar a tomar por parte de Roma unas medidas, unas normas, etcétera, que digamos que va a condicionar a lo que es la curia, a la Iglesia española, a partir del momento del 14 de abril del 31 que empieza la Segunda República. Antes de nada, lo que tengo que decir es que para entender todo esto mejor hay que tener un concepto básico, y es que se suele decir en muchos sitios y muchas veces que la persecución religiosa, o mejor dicho, las víctimas de la persecución religiosa son víctimas de la guerra civil, y es un error. La persecución religiosa está dentro de un contexto, en este caso va a ser guerra civil, pero son víctimas de la persecución religiosa, no de la guerra civil. Eso es un concepto que hay que tener clarísimo para no mezclar cosas. Bien, pues llegamos al 14 de abril de 1931, todos sabemos cómo llega la República. Bajo mi punto de vista, y de forma muy breve, llega una especie de golpe de Estado, vamos a llamarlo así, a través de unas elecciones municipales, no generales, etc. Pero cuando se están realizando los comicios, ese mismo día, en el Ministerio de la Gobernación, aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, eran las 4 de la tarde o las 5 de la tarde, cuando se recibe un telegrama muy curioso. Estaba el gobierno, los que iba a ser el gobierno provisional con Alcalá Zamora a la cabeza, y el telegrama viene de un pueblo de Andalucía que lo remitía el alcalde y decía así, más o menos, es muy corto: celebrar las elecciones en el pueblo de tal, viva la República, ¿qué hacemos con el cura? Es un telegrama muy importante, porque ya da o marca cuál era la idea que había justo cuando empieza el mismo día que se proclama la República. A lo largo de la República tenemos a continuación, unos años, a los 2 o 3 años, tenemos que se hace la expulsión del cardenal Segura. Anteriormente, un año antes, se había aprobado la Constitución. Está ahí el famoso artículo 26, que va contra las congregaciones religiosas, etc. En 1933 se hace o se aprueba la ley de congregaciones religiosas, que prohíbe la enseñanza en los colegios, la enseñanza de la religión católica en los colegios. Eso va a provocar, entre otras cosas, que haya muchos que cierren, otros que no, pero los profesores de órdenes religiosas se tengan que camuflar en la vida civil. Llegamos a octubre del 34, ya con el gobierno de las derechas, y en octubre del 34, que es una revolución que triunfa en Asturias, pero que se extiende en toda España, y en Madrid en concreto
es muy interesante ver todo lo que pasó, pues es cuando se van a producir ya lo que hoy consideramos mártires del siglo XX. Y son los mártires de Toulon, y precisamente ayer, sábado, se beatificaron, no recuerdo, son 8 o 10 seminaristas de la Revolución de Octubre, con lo cual ya están todos beatificados. Pero en octubre del 34 fueron 37 mártires en total y se destruyeron 58 iglesias en Asturias, en toda la provincia de Asturias. Es decir, la persecución religiosa impregna todas las vías, todos los estamentos de la sociedad. Por eso, cuando triunfa el Frente Popular en febrero del 36, que es muy curioso estudiar todo esto a fondo, sobre todo bajo el punto de vista soviético, porque la Comintern o Tercera Internacional es donde se dan una serie de pautas para crear un Frente Popular, que es como se llamó, que es la unificación de todos los partidos y organizaciones de izquierdas, y ahí se dan una serie de normas de que había que hacer la revolución. Pero esa revolución era una revolución no solamente contra el proletariado, sino también contra el clero. Lo que pasa es que en España, como siempre andamos haciendo excepciones o somos un poco distintos al resto del mundo, no solamente era contra el clero, sino además aquí se tomó la gran idea de ir contra todos los templos y todo lo que tuviera algo que ver con la religión, cosa que no ocurrió en otros países. Entonces ya con la formación del Frente Popular tenemos que ya hay unas directrices concretas por parte del Partido Comunista, vamos, de la Unión Soviética, pero también de forma, unilateral, pero que más o menos mantenían la misma unidad de todas las organizaciones y partidos de izquierdas que había en España en aquella época, que eran bastantes. Con lo cual, a partir de ese momento, ya tenemos los primeros mártires. El ambiente se va enrareciendo muchísimo. Si uno lee cualquier libro un poco serio, se va dando cuenta que desde febrero del 36 hasta el 18 de julio, perdón, la vida española y la sociedad española estaba crispada, estaba dividida, estaba destrozada. Nada más que ver la cantidad de huelgas, iglesias quemadas, etcétera, como cuando empieza la República. Y lo que explica muchas veces todos estos temas así un poco como deslavazados en un principio, es un componente que es lo que yo digo que es el barniz o lo que envuelve, la esfera que envuelve todo esto, y es la masonería. Es un tema muy importante que hoy no voy a tocar, pero que explica muchísimas cosas de lo que va a ser la persecución religiosa a partir del 18 de julio de 1936. Hay cantidad de documentos donde se ve perfectamente que de asesinatos de sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos consagrados, miembros de asociaciones religiosas y, bueno, gente civil normal, está detrás la masonería. Muchas veces, la mayoría de veces, de forma muy civilina, pero está. Porque no hay que olvidar que los gobiernos que hubo durante la Segunda República, si cogemos uno por uno, prácticamente va oscilando, pero no bajan del 70-60% de masones. Bien, dicho todo esto, llegamos a lo que es la guerra civil. Y aquí ya nos encontramos con que la persecución religiosa, como he dicho antes, impregna no solamente al clero, a la gente civil en la clandestinidad, a los templos, a las iglesias, sino dentro del clero en dos vías. Una, en la retaguardia, que es lo importante o lo más interesante, y la otra es en el frente de lucha, frente de batalla, en el lado nacional, evidentemente. Ahí nos encontramos los capellanes castrenses, los carlistas, etcétera, 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 como hacían las misas, pero en la retaguardia, en la zona que queda, zona republicana a partir del día 18, se va a ver
perfectamente cómo es esta persecución que, como digo, lo impregna todo. Por supuesto, el ambiente que había era un ambiente de violencia. Y la Iglesia, más o menos, queda en un silencio soterrado, pero que no deja de actuar. En concreto, siguiéndome aquí al pueblo de Torrelodones, tenemos el hecho del que era obispo de entonces, don Leopoldo Hijo y Garay. Todos sabemos que a partir de junio, primeros de junio, empieza a haber unas personas militares, va a haber dos civiles después, pero sobre todo militares, que le empiezan a avisar, mandan misivas, oiga, váyase de aquí, que esto está muy mal, etcétera, etcétera. Él dice que no. Los que luego le van a seguir avisando van a ser gente asociada a la Acción Católica, etcétera, y total, que llega un momento en que él ve la coartada, o ve la posibilidad, mejor dicho, de salir de Madrid, pero a regañadientes. Lo estoy resumiendo mucho. No es que él quisiera salir, porque él no quiso abandonar nunca su diócesis, pero vio el momento, y fue porque había un diácono que se llamaba, no recuerdo el nombre, lo tengo por aquí, ahora me acordaré. Un seminarista, perdón, que él quería ordenar desde hacía tiempo, había pedido la dispensa a Roma, allá por febrero del 36, y porque era menor de edad, tenía 24 años, y entonces la mayoría de edad para ordenarse eran 24 mínimo, y no la tenía, faltaba meses o algo así. La cuestión es que él vio la oportunidad y entonces quedó con el párroco de este pueblo, que se llamaba Santiago Sainz de Miera Marín. Quedó con él entonces el que fue alcalde antes de la República, que se llamaba, no me acuerdo ahora mismo, bueno, Serapio Urosa, Oñoro. Organizaron aquí un acto en esta iglesia que tenemos detrás para ordenar al sacerdote el mismo día, 18 de julio del 36. El obispo logró llegar aquí, ya el 18 ya las cosas no estaban muy claras, llegó aquí, llegó con el seminarista y fue ordenado en esta iglesia de aquí de atrás. La cuestión es que a partir de ese momento, Leopoldo, con su chofer, su mayordomo y el padre Eugenio Pascual, que era un secretario que tenía, salen de aquí, van a Guadarrama, etcétera, etcétera, total que llegan a Vigo, porque él era de Vigo. Y es donde va a pasar toda la guerra. Él se arrepintió siempre, pero ahí va a pasar la guerra. ¿Por qué cuento esto? Porque en este pueblo, en concreto, ese hecho, digamos que puso en marcha, de alguna manera, el inicio de esa persecución religiosa por todos los pueblos del arco de la Sierra de Madrid, la Sierra Norte de Madrid. Es decir, puso a las autoridades republicanas en aviso de que por aquí había pasado el obispo huyendo de Madrid y entonces había que cortar eso de raíz. Como digo, este hecho no solamente puso en marcha, como digo, a todos los alcaldes de la Sierra de Madrid, sino que ocasionó una cosa que es providencial. Y es que en Madrid se quedó al mando de la curia, de lo que era el clero del Obispado de Madrid, don José María García La Higuera. Hoy está beatificado. Pero se quedó aquí, no pudo salir, y él va a ser, a partir de finales del 36, sobre todo del 37, el que va a organizar toda la iglesia clandestina en Madrid y en pueblos de Madrid que habían sido ya liberados de las tropas republicanas. Esas son dos cosas muy interesantes, porque van a explicar, sobre todo el que el hijo de Garay se quede aquí, porque van a explicar luego
muchas cosas que van a ocurrir, que unas son muy interesantes bajo el punto de vista histórico, bajo el punto de vista religioso, pero sobre todo bajo el punto de vista martirial, de todos aquellos religiosos, religiosas, sacerdotes que se quedan aquí. A partir del 18 de julio del 36, como digo, va a empezar esa persecución religiosa, y en Madrid va a ser el primer, digamos, mártir, porque mártir significa testigo, pero la primera víctima violenta por causa de la fe, por causa religiosa, es decir, persecución religiosa, va a ser un niño que tenía unos 9 años, si no recuerdo mal, o 7 años, que era el hijo del sillero de la iglesia de la parroquia de San Ramón en el puente de Vallecas. Esa iglesia va a ser incendiada el mismo 18 de julio del 36 por la tarde, va a ser saqueada, pero por la mañana, dentro de la iglesia, al hijo del sacristán lo van a matar dentro de la iglesia. El sacristán va a estar muy perseguido, pero es, digamos, que el punto de partida para decir el primer mártir que hay en Madrid o en su diócesis es el hijo de don Atiliano Gómez, que es como se llamaba el sillero, que no está en proceso porque se desconoce el nombre y el segundo apellido de este señor, del sillero de la iglesia. Ese es un problema que nos encontramos cuando investigamos a fondo, porque siempre nos encontramos apellidos partidos, falta el primero, el segundo, mala transcripción, con lo cual a la hora de estudiar, por ejemplo, lo que es la persecución religiosa con el tema de monjas religiosas y sobre todo dentro de los religiosos las órdenes que mantenían los nombres antes del Concilio Vaticano II, es decir, todos hemos ido a hablar cuando íbamos a un convento de monjas o religiosas, pues Sor María del Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, Sor María del Señor o el hermano Cipriano del no sé qué tienen nombre y apellidos. Bueno, pues ese es un problema que todavía existe y es un hecho muy importante porque, por ejemplo, todavía hay monjas que se sabe que las han matado, no se sabe dónde, pero no se saben los nombres, con lo cual no se pueden empezar los procesos. Bien, como he dicho, a partir del 18 de julio empieza la caza del cura, que es como se decía entonces, y donde empiezan las detenciones, los saqueos, las incautaciones. Es lo que se empieza a llamar por los historiadores y los técnicos el periodo incontrolado. Estoy hablando siempre dentro del Estado republicano. Y más o menos yo me ciño a Madrid, aunque se puede hacer extensible a otros lugares. Pero es donde empieza el periodo incontrolado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hasta el día 20-21 de julio del 36, que es cuando cae el cuartel de la montaña, por poner un ejemplo, pues no empieza a haber todas esas detenciones ya, no de una persona en particular, sino en grupos. Es cuando empieza a desatarse todo lo que va a ser lo que se llama checas, que es un acrónimo de una palabra soviéticas. Es lo que empieza a desatarse la persecución en los comités, que ya eran revolucionarios, no solamente de las organizaciones sindicales, sino de los partidos. Es decir, empieza a ponerse esa maquinaria, pero de forma incontrolada. Fundamentalmente, este término es porque, como he dicho hace un momento, porque el gobierno no tiene acción disuasoria o acción coercitiva, es decir, no puede controlar la situación. Y entonces se toman por la mano propia los partidos políticos, los comités revolucionarios, las organizaciones sindicales, etc. Es más, la gente en plan particular ya se empieza a tomar por su mano, por su cuenta, la revancha. Y lo más directo en esos primeros días era ir contra el cura. Hay que tener en cuenta que esto que estoy contando se viene amasando, esta inquina, este odio visceral, que es como yo lo resumo, contra el clero
y contra aquellas personas civiles piadosas, religiosas, que iban a misa o que, bueno, tenían signos, exhibían signos, bueno, pues no es que fueran de derechas, pero de gente decente, que es como se decía entonces, pues era llevar corbata, tener un abrigo, un sombrero, etcétera. Todo esto ya viene desde el momento que empieza la República. Este odio visceral y empieza a dividirse la sociedad. Es decir, que se ve perfectamente cuando uno coge cantidad de documentos y vas viendo, cuando son detenidas las personas, de los que se salvan, evidentemente, la mayoría, vas viendo que la razón de la detención, aparte de la denuncia verdadera o falsa, era que había votado en las elecciones del 33. O sea, a derechas o a las izquierdas. Si es que se había matriculado en algún sitio. Por ejemplo, hay cantidad de gente que se salva y que luego declaran en el 37, estando encarcelada, aquí en Madrid y en otros sitios, que bueno, pues el amigo, su jefe del banco, el dueño de la tienda donde trabaja, etcétera, bueno, pues le matricula en Renovación Española, en Acción Católica, en congregaciones de derechas, y hay gente que no se entera, y otros que sí se enteran lo dicen, pero dicen sí, pero es que cuando llega ya el 34 o el 35 yo me afilio a Falange, pero luego me borro. Pero cuentan el por qué se afilian y el por qué se borran, y la razón del por qué se afilian era porque tanto Acción Popular como Renovación Española, como Falange Española, como otros partidos daban trabajo. Y entonces, a través de las huelgas que había y de toda la inseguridad que había, ocurría un poco como ahora, es decir, la gente se quedaba en el paro. Y esos partidos daban trabajo. Cuando llega ya el año 35 aproximadamente, esos trabajos que daban, por ejemplo, Falange o Acción Católica, Acción Popular, pues se vienen abajo porque han perdido las elecciones, no hay dinero suficiente, etcétera, y entonces ya, bueno, pues, y se dan de baja. Pero lo que es importante quedarse en la cabeza, dentro de la cabeza, es que esto ya venía de antes, y hay un porqué en todo esto. Por eso cuando se llega a los primeros días de la guerra y empieza este periodo incontrolado, como he dicho, la gente se empieza a tomar la justicia por su mano, aparte de los partidos políticos. Y ahí tenemos cantidad de documentos, cantidad de gente que va a ser asesinada o va a ser torturada. Y eso ocurre fundamentalmente cuanto más alejado esté la localidad, es decir, el pueblo o la ciudad, de la capital. Aquí en Torrelodones, en concreto, había, como he dicho, Santiago Sáenz de Miera, que era el párroco, pero también estaba un coadjutor y dos sacerdotes más. La cuestión es que de todos ellos, todos se van a salvar, excepto Santiago, el párroco, Santiago Sáenz de Miera, que va a estar preso en San Antón, en otras cárceles y tal, y se va a salvar, porque va a tener la libertad, si no recuerdo mal, en diciembre del 36. Lo que ocurre es que luego va a morir en el 38, final del 38, en un accidente de tráfico, de coche. Pero los demás se van a salvar, menos uno, que va a ser el que estaba aquí de coadjutor antes de empezar la guerra. No, es que no recuerdo bien si era antes de empezar la guerra o había empezado ya. La cuestión es que él se va huyendo de aquí porque ya, como he dicho, empezaba la gente a tomarse las represalias por su cuenta, y se va al Escorial. Y allí va a morir en agosto del 36, junto con varios sacerdotes más del Escorial de abajo y uno de arriba, en lo que se llamaba la piedra, no recuerdo bien, la piedra del no sé qué, que es donde está, es una piedra muy grande que está pegada al actual cementerio del Escorial de abajo, que tiene una cruz encima.
ahí mataron a 35 sacerdotes, entre sacerdotes y religiosos, en esa piedra. Dejaron el cadáver varios días, que era lo normal entonces, pero va a ser el único del pueblo de Torrelodones que va a morir como víctima de la persecución religiosa, es decir, víctima por odio a la fe. Bien, una vez dicho todo esto, llegamos a una fecha muy importante, que es el 4 de agosto del 36. Si nos damos cuenta, vamos andando en pequeños tramos de días. El 4 de agosto del 36 es cuando en Madrid el gobierno, dentro de ese periodo incontrolado, va a formar un famoso comité provincial de investigación pública. Va a estar el director general de seguridad, el ministro de la gobernación, etcétera, en lo que va a ser, lo que era entonces y hoy es el Círculo de Bellas Artes, que luego se va a llamar Checa de Bellas Artes, Checa de Fomento, etcétera. Pero ahí ya se va a tomar unas directrices para controlar las barbaridades que ya se estaban haciendo por parte de los partidos de izquierdas. Y se le da un tinte de legalidad, aparentemente, pero en realidad no fue así. ¿Qué pasa? Que ese comité que se crea ahí, crea unas directrices que salen en el BOE al día siguiente y son de obligado cumplimiento para todas aquellas autoridades y alcaldes de todos los pueblos. Y como nos estamos moviendo ahora mismo por los pueblos de esta zona norte de Madrid, el alcalde de aquí, Mariano Cuadrado, lo acata, vamos, a rajatabla. Hay que darse cuenta que él era del PSOE y quien forma ese comité es el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, Juan Galarza, ministro, y Manuel Muñoz, director general de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ese momento, todos los alcaldes, incluido el de aquí, Mariano Cuadrado, van a obedecer esas directrices y la gente que ya estaba detenida en los pueblos como Torrelodones y que había sido detenida en los primeros, finales de julio o primeros de agosto del 36 y estaban en la cárcel del pueblo, que en este pueblo la cárcel era el ayuntamiento antiguo, donde está el actual ayuntamiento. Cuando llegan los edictos del 4 y el 5, mejor dicho, del 5 de agosto, qué bien, fenómeno, yo tengo aquí, ya me salvo, pero tengo aquí digamos, el respaldo del gobierno para yo poder actuar contra todos aquellos que considero desafectos. Y es cuando empiezan en este pueblo las detenciones y el saqueo, el robo y las incautaciones de propiedades particulares. Pero no en este pueblo, en todos, o en casi todos. Y ahí nos encontramos que José Polo García, que es un párroco del pueblo de Cercedilla, junto con el capellán del sanatorio, digo esto a modo de ejemplo, porque son miles de personas, junto con Alejandro Álvarez, el capellán del sanatorio de Cercedilla, bueno, pues el alcalde de allí, que era el alcalde de Las Rozas, que tiene que salir huyendo, porque los habitantes, los paisanos del pueblo de Las Rozas, cuando ve que empieza, digamos, a actuar mal, le persiguen y tiene que salir huyendo y se va a Hoyo de Manzanares. Él es el que, digamos, va a decir a otros alcaldes de pueblos de por aquí, incluidos el de Cercedilla, que hay que acabar rápido con el clero y con los curas y las monjas, porque es que, si no, a mí me matan. Y como digo, José Polo García y Alejandro Álvarez son detenidos el 4 de agosto del 36, es decir, el mismo día que se crea el Comité de Investigación Pública, y van a ser asesinados en la carretera que sube desde Los Molinos a Cercedilla. ¿Por qué cuento este ejemplo así aislado, un poco aislado? Por el hecho de que ahí entra en actuación, o entra, digamos, de una manera espantosa, la figura de una mujer,
muy famosa, todos hemos oído hablar de ella. Dolores Ibarruri, la pasionaria. Me da pie a contar muy de pasada que esta señora, dicho claramente, sacerdote o cura que veía, sacerdote o cura que inducía al asesinato o asesinaba, no ella directamente, pero sí los que estaban con ella. Monja o religiosa que veía, monja o religiosa que salvaba y protegía. Es la gran incógnita o el gran problema con esta mujer. Por eso alguna vez yo siempre he dicho que lo bueno sería hacer una buena biografía. Pero bueno, lo importante es que hay testigos de ese asesinato porque los queman vivos, los bajan en el camión, cargan gasolina, los bajan en el camión y al llegar la mitad de camino en una perpendicular, que hoy tiene la calle precisamente José Polo García, ahí los pegan fuego. Hay que darse cuenta que el párroco tenía 80 y tantos años, baja sentado en una silla de Enea, los pegan fuego y la pasionaria estaba allí. Todo esto que estoy contando está en el proceso de beatificación de estos dos sacerdotes. Es muy significativo porque Pasionaria a partir de este momento, digamos, va a colaborar directa o indirectamente en lo que es la persecución religiosa de religiosos y sacerdotes. No, en cambio, va a colaborar a favor, es decir, protegiendo a monjas y religiosas. El alcalde de aquí, en concreto, a partir de esta fecha, del 4 de agosto o del 5 de agosto, esto es el que va a capitanear en este pueblo, bueno, pues esa represión contra aquellas personas de derechas o que consideraban desafectos, y se va a encargar de ir entregando a las autoridades de Madrid, como hicieron otros alcaldes, a las personas que ya tenían detenidas o que iban deteniendo durante a lo largo de agosto y septiembre del 36. Hay que darse cuenta que él, como dato, él estuvo en el año 34, cuando la Revolución de Asturias, él estuvo encarcelado. Luego estuvo encarcelado después de la guerra, también, durante la guerra también, por su actuación aquí con respecto a dos personas, y luego finalmente, y termino con la figura del alcalde, estuvo procesado cuando termina la guerra, fue detenido creo que en el Escorial, si no recuerdo mal, tiene su consejo de guerra, bueno, y fue ajusticiado. Como todos los alcaldes de todos los pueblos de la zona norte de Madrid. En agosto es cuando ya prácticamente se ha estabilizado esa persecución en Madrid y en los pueblos de la provincia de Madrid, y nos encontramos ya que lo que se considera persecución religiosa entra de lleno dentro de lo que son las cárceles, los domicilios particulares, las legaciones, embajadas, pisos, casas que estaban bajo la protección de estas embajadas o legaciones. Nos encontramos que también entra de lleno en algunos hospitales, como por ejemplo el hospital que había en la calle Claudio Cuello, Hospital de los Franceses, y es cuando ya empieza, digamos, se ve perfectamente a lo largo de manejar muchos documentos, que empiezan las detenciones de forma sistemática de religiosos y sacerdotes juntos con dueños de pensiones en esas pensiones donde se habían refugiado. Porque si Madrid en 1936 no llegaba al 1.000.000 de habitantes, 900 y pico largos, cuando llega el 18 de julio, aparte de los censados, había una población flotante. Es decir, gente que no vivía ni era de Madrid, pero que le pilla en Madrid. Y como Madrid y la provincia y las de alrededor, no hay que ver, no hay más que leer cómo eran los controles en las carreteras por parte de los comités o los milicianos, etcétera, los salvoconductos y todas estas cosas, que es muy curioso verlos porque hay cantidad de ellos que no sabían leer ni escribir. Y es muy curioso ver cuando en estas expediciones de gente refugiadas en legaciones o embajadas salen en expediciones ya a finales del 36 y sobre todo del 37 y 38, cuando pasan los controles de camino de Valencia, fundamentalmente, y Alicante,
sobre todo Alicante, pues cuando presentaban en los controles los salvoconductos, los milicianos que eran generalmente a CNT, de la FAI, etcétera, a ellos lo que les interesaba era que tuvieran muchos sellos. La firma les daba igual, pero muchos sellos. Y lo podían coger así o al revés, no sabían leer. Es decir, en las pensiones es cuando se empieza a ver que sistemáticamente empiezan las detenciones. ¿Cómo era la vida en las cárceles? De forma muy rápida. En Madrid, cuando empieza la guerra, había 2 cárceles, hombres y mujeres. Hombres, modelo celular en Moncloa, que es donde está el Ministerio del Aire, y mujeres, que era la de Ventas, que estaba en la calle Marqués de Mondéjar, abajo, al final de la calle, muy cerca de la plaza de Ventas, que era la cárcel moderna que hizo Victoria Kent en el 32, o se inauguró en el 33. Esas eran las oficiales. Luego había otra oficial que era la que había sido la cárcel anterior, que era la cárcel de Quiñones, que es como se llamaba, que es la calle de Quiñones, que es una perpendicular de la calle ancha de San Bernardo, donde está el convento de los benedictinos, la iglesia de Montserrat, que ahí es donde todo ese edificio que hoy día existe era la cárcel de mujeres antes de que se hiciera la moderna por Victoria Kent. Lo que pasa es que en esa cárcel durante la República estaban juntas las locas y las detenidas, o las que cumplían pena. Ahí estuvo Pasionaria 4 veces detenida, mejor dicho, presa en esa cárcel. Ella fue la que echó a las hijas de la caridad. Pero bueno, a lo que iba. Había estas 3 cárceles, pero fundamentalmente 2, mujeres y hombres, Ventas y Modelo. El día 25-26 de julio del 36, es decir, 3, 4, 5 días después de empezar la guerra, en Madrid, igual que en otras capitales de provincia, se empiezan a incautar edificios, colegios. ¿Para qué? Para cárceles o prisiones. Aquí en Madrid se incautaron del colegio de los Escolapios de San Antón en la calle Hortaleza, que se va a denominar cárcel de San Antón. El colegio de los Escolapios de Porlier, es decir, el antiguo conde de Peñalver, Torrijos, Lista, y luego también la de un convento que era la de los antonianos en Duque de Sexto. Con lo cual tenemos una colección de edificios, de cárceles, donde en función de quién te detenga, etcétera, etcétera, van a ir a parar los presos y las mujeres. Lo que pasa es que la cárcel de mujeres, cuando llega la guerra, las sacan de allí a todas y las llevan a un convento que estaba muy cerca de la Plaza de España, detrás, en la Plaza del Conde de Toreno. Ahí había un edificio de monjas separadoras, hoy día no existe, y eso se habilitan para meter ahí a todas las mujeres que estaban presas en la cárcel de Ventas, con lo cual la cárcel de Ventas se habilita para hombres, porque el número de detenciones no paraba. Bueno, pues en las cárceles, estoy refiriéndome a las de hombres, sobre todo Porlier, Modelo, Ventas, etcétera, las 4, menos Quiñones. La vida religiosa, que está dentro de lo que es la persecución religiosa, es interesantísimo, porque ahí nos encontramos cantidad de relatos, cantidad de manifestaciones, cantidad de declaraciones de gente que se salvó, que están plasmadas unas en libros de órdenes religiosas, hoy muy difíciles de encontrar, o en documentos de archivo que hicieron declaraciones durante o después de la guerra. Ahí se cuenta cómo, por ejemplo, en la cárcel Modelo hacían los rosarios con los huesos de aceitunas, o cómo rezaban el rosario, que era paseando en el patio de forma simulada, o cómo se confesaban, o posteriormente, más adelante, ya finales del 36, cómo organizaban, cómo comulgaban, quién llevaba las sagradas formas, quién fabricaba las sagradas formas, y sobre todo cómo se hacían lo que se denominaba misas secas. No sé si a alguien le suena. Misa seca simplemente es que como estás en la cárcel y no tienes pan ni vino, no existe la consagración. Pero el ritual del resto de la misa
sí existe, con lo cual esos religiosos y sacerdotes ordenados dentro de las cárceles lo hacían. Para eso, hago un pequeño paréntesis, hubo una especie de dispensa por parte de Pío XI, el papa de entonces, que el padre Postius, claretiano, que estuvo preso, pero que fue el promotor de esto para, digamos, reorganizar algo estas ceremonias. Bueno, por dentro de las cárceles era así. Dentro de los domicilios había mucha gente que tenía entonces en su casa una capilla, o semanalmente o cada 5 días o cada 3 meses venía una señora con una imagen. Es decir, dentro de los domicilios es impresionante ver cómo se vivió la fe y cómo se vivió la religiosidad, con sacerdotes que funcionaban clandestinamente y que asistían espiritualmente en esos domicilios. Muchas veces llevaban las sagradas formas, otras veces confesaban, otras veces impartían el bautizo. Lo mismo ocurrió con las legaciones o embajadas donde la gente se había refugiado. A menor escala, pero también. En las pensiones, igual. Prueba de ello es que hay porteros, porteras, dueños de pensión o dueñas de pensiones que les costó la vida, porque fueron detenidos o a la vez o posteriormente de la detención del sacerdote o religioso que tenían refugiado. Porque, como he dicho al principio, toda esa gente que era población flotante y que llega a la guerra y le pilla en Madrid no tenía dónde ir. Y se busca la vida como puede. Unos van a casas de primos, familiares, etcétera. Pero el que no tenía nada, pues al final logra meterse de alguna manera en pensiones y iban a ser detenidos, falsas delaciones, etcétera. Lo mismo ocurre con las monjas. Cuando las monjas, igual que los religiosos, tienen que salir corriendo cuando empieza la guerra de sus conventos, que ya además cuando empieza la República ya ocurrió lo mismo, pero que digamos se puede considerar como el experimento de qué hago, qué me pongo, me visto de paisano, a dónde voy, etcétera. Bueno, pues cuando llega la guerra lo mismo pasa con las religiosas y monjas. Muchísimas de ellas, algunas logran ir a sus pueblos dentro de la provincia de Madrid, pero las que no, pues se fueron con la amiga o la persona que conocían o el familiar de la otra hermana, etcétera, y se metieron de sirvientas. Generalmente eran sirvientas o chachas. Y es muy importante y es impresionante ver cómo cuentan estas personas después de la guerra esas vivencias con los dueños de la casa o con a las personas a las cuales estaban sirviendo, porque claro, eran religiosas, algunas de clausura, pero tenían que guardar las apariencias. Enseguida se las delataba por el pelo generalmente y por la forma de actuar. Por ejemplo, hay varios relatos de milicianos por la calle que sospechan de una persona, un paisano, y dicen: este es cura. Y la forma que tenían, digamos, de salir de dudas, generalmente era adelantándose, poniéndose enfrente de alguna manera muy simulada, y echar una moneda al suelo. Cuando este señor se agachaba a cogerla, en función de cómo se agachase, se delataba. Así cogieron a muchos. En resumidas cuentas, en las cárceles, domicilios, hospitales, pensiones, etcétera, la persecución religiosa impregnó todo. Antes de que se me olvide, cuando he hablado de domicilios, hay varios domicilios que son muy importantes. ¿Por qué? Uno es lo que se llamaba la Catedral de Hermosilla. Estaba en Hermosilla 12, esquina casi con la calle de la Lasca. Era un edificio de un cubano que tenía monjas de origen cubano, pero que estaban aquí las monjas, y cuando llega la guerra esa casa se queda prácticamente vacía y esas monjas pues huyen también de sus
de su convento con las demás y se cobijan en casa de su familiar. En resumidas cuentas, al final del 36, pero sobre todo del 37 y 38, prácticamente hasta el final de la guerra, va a actuar como una verdadera catedral. Es decir, ahí van a acudir y se van a refugiar varias cantidad de monjas, si no recuerdo mal, llegaron hasta ser cerca de 130, 140, de muchas órdenes religiosas. Pero ahí se impartían bautizos, se impartían misas, confesiones, se daba la extremaunción, se preparaban los ejercicios espirituales. Y al lado de la misma acera, pero al lado a 50 metros en la calle Velázquez, estaba la comisaría de Buenavista, que estaba regida por la CNT. Si se dan cuenta, aparte de la Catedral de Hermosilla, que es impresionante, todo esto que digo, y si quieren profundizar, pueden encontrarlo en un libro muy bueno, que es del padre José Luis Alfaya, Como un río de fuego. Se puede encontrar. Es un libro de hace 15 o 20 años, pero se puede encontrar. Ahí cuenta todo esto con pelos y señales. Pero es muy importante lo de los... como digo, lo de los domicilios, porque no solamente era la Catedral de Hermosilla que funcionaba, digamos, de una manera autónoma, sino de otros domicilios, como por ejemplo, a ver si lo tengo por aquí, para decirlo, uno era la calle de la Gasca y la otra la calle Velázquez, no sé si lo tengo por aquí, bueno, da lo mismo. Uno era la calle de la Gasca, 80 y tantos si no recuerdo mal, y la calle Velázquez 20 y tantos si no recuerdo mal, donde ahí van a actuar, en la calle de la Gasca, van a actuar unos sacerdotes en un piso que estaba requisado por el Partido Comunista, que a su vez el que pagaba todo el edificio y el que pagaba todo el sustento era el Socorro Rojo Internacional, es decir, los comunistas, pero quien los gestionaba eran miembros de la CNT. Es muy curioso. Y ahí se van a meter 5 sacerdotes con carné de la CNT falsos, porque los verdaderos y los buenos eran antes del 18 de julio, después del 18 de julio va a haber cantidades de sacerdotes y laicos que se van a conseguir, bueno, pues para poder circular libremente, entre comillas, por Madrid o por donde sea, para salvar la vida y poder asistir espiritualmente, sobre todo religiosos y sacerdotes. Pero con carné de la CNT, estos van a impartir los sacramentos y van a dar cantidad de misas a domicilios particulares, van a confesar a cantidad de gente y van a partir de ahí, de la Gasca 88, creo que era el 88. Y el otro era Velázquez 27, si no recuerdo mal. Una cosa muy parecida. Pero es que además, en Velázquez 27, García de la Higuera, que es el que he dicho antes, que se queda en Madrid cuando Leopoldo Hijo de Garay sale para Vigo, es el que va a organizar la iglesia en las catacumbas de Madrid. Y es el gran organizador del Socorro Blanco, del Socorro Azul, que ahora diré lo que es, y de todos aquellos sacerdotes que funcionan en la clandestinidad para asistir espiritualmente en las cárceles, en las embajadas, en los hospitales, en los domicilios, etc. Es la iglesia, digamos, de las catacumbas. Y además sabiendo cómo había sido ya, si llegamos a finales del 36 y ya durante el 37, pero sobre todo es el 36, la gran cantidad de gente que había sido asesinada, me estoy refiriendo a religiosos y religiosas, por el tema, por la fe. No hay que olvidar todas aquellas personas de Acción Católica que pertenecían a diferentes parroquias, adoración nocturna, congregaciones vicencianas, hoy hay muchos beatificados, pero todo eso es un mundo que estaba dentro de lo que fue la persecución religiosa, en el mundo de la retaguardia. Y es muy curioso cómo
esto como digo, del socorro blanco, el socorro azul, a ver si lo encuentro. Un momentito, aquí está. Esto es muy importante porque García de la Higuera era el que manejaba el socorro azul, que era a estos nombres de socorro azul, socorro blanco. Hay que tener en cuenta lo siguiente: son organizaciones que se crean clandestinamente a partir del otoño del 36 en Madrid y en otras capitales de provincia, que estaban interconectados entre sí y que cada vez va tomando más auge porque cada vez más gente, de una manera, algunos perseguidos y otros porque habían obtenido la libertad después de pasar por cárceles, se van a ir metiendo en estas organizaciones. Son siempre clandestinas, obedeciendo, digamos, a lo que era el Socorro Rojo Internacional, que era el brazo económico de Stalin en España, es decir, de la Cominter en España, que es el que financia durante toda la Segunda República todas las agitaciones y propagandas de las izquierdas. Entonces, el Socorro Blanco se llama así porque estaba compuesto generalmente por mujeres, la mayoría eran mujeres. Hay un libro muy famoso de Agustín de Foxá del año 43-44 en el que relata perfectamente cómo funcionaba esta organización de mujeres en la clandestinidad. Y era con claves, no se conocían unas a otras, por si acaso alguno la detenía. Ahí entraron monjas, pero fundamentalmente dentro del Socorro Blanco las que funcionaban a la perfección y digamos eran las que capitalizaban todo esto eran las mujeres carlistas, que eran las que llevaban generalmente a la cárcel de mujeres, que entonces ya se había evacuado la de Conde de Torreno a finales de diciembre del 36 y se había habilitado el hospital de los Hermanos de San Juan de Dios, allá en Serrano. Ahí ya se convirtió ya en cárcel de mujeres hasta el final de la guerra. Bueno, pues ahí hay cantidad de documentación, de relatos, de cómo las mujeres estas de origen, de ideología carlista, más todas esas mujeres que habían ido poco a poco integrándose a finales del 36, ya en el 37 forman este cuerpo clandestino y son las que se encargan de llevar las sagradas formas a esos sacerdotes para que los introdujeran en las cárceles y pudieran comulgar la gente de forma clandestina. El Socorro Azul era lo mismo, de mujeres, nada más que ahí ya era muy variopinto. Y además ahí generalmente había hombres y mujeres, sobre todo capitaneados por hombres y mujeres de acción católica masculina y acción católica femenina. Y este Socorro Azul daba servicio de ropa, de trabajo y de auxilio espiritual. De ropa, lo que quiere decir de ropa es que, igual que Pasionaria ponía a todas las monjas firmes, como lo hizo, y las puso a trabajar para hacer abrigos y hacer chaquetones, es decir, ropa para los soldados del frente, aquí hacían ropa para toda aquella gente que las necesitaba en domicilios particulares, como cárceles, etc. Y trabajo era lo mismo que Pasionaria, aquí se les proporcionaba un trabajo. Y eso consistía el Socorro el Socorro Azul. Y todo esto lo coordinaba García de la Higuera, José María García de la Higuera. Y de todo esto él informaba a Leopoldo e hijo y Garay. Y no solamente le informaba de esto, sino que le informaba de las barbaridades que se estaban haciendo aquí en Madrid y en la zona roja, como se llamaba entonces, de la persecución contra religiosos y sacerdotes. Hay una carta que se conserva en el que él de oídas escucha, oye, pero lo transcribe y se lo comunica a hijo de Garay, cómo fue el asesinato, él decía, de aquellas personas que estaban presas en la cárcel de Ventas, hombres, y que a finales de agosto un grupo y otro a finales de octubre, un grupo, en total son, hasta ahora he podido comprobar que son
12 o 13 personas, ahí está bailando, de las cuales solamente hay 2 identificadas, fueron sacadas de estas cárceles y llevadas a la Casa de Fieras de Madrid, del Retiro, y echadas a las fieras, porque llevaban sin comer los animalitos, y fueron echadas. Ahí murieron. García Higuera lo cuenta, muy de pasada, porque dice que ha oído, y entonces está diciendo las barbaridades. Igual que él comunica a Leopoldo Hijo el asesinato de los 2 trenes que vinieron de Jaén con presos, y que hoy precisamente se cumplen 82, 83 años del primer tren que salió de Jaén con presos de la cárcel de Jaén, porque no cabían más, con destino a la cárcel de Alcalá de Henares, que llegó a Madrid, entró en la estación de Atocha, hoy, un día tal como hoy, y al salir el tren otra vez para coger las vías de Alcalá, porque no había comunicación directa, la Pasionario intervino y se asesinó a la salida de la estación de Atocha a 11 personas, entre ellos 7 sacerdotes. Pero es que la madrugada de hoy, del 11 al 12 de agosto del 36, salió un segundo tren, y al llegar al Pozo del Tío Raimundo, lo que era entonces el apeadero de Santa Catalina, fue interceptado, porque ya lo sabían todos los habitantes con los comités revolucionarios del pueblo de Vallecas, incluido el puente de Vallecas. Fue interceptado, fue parado y empezaron a bajar a gente y a asesinar. Allí muere el obispo de Jaén. Ahí murieron 300 y pico personas ese mismo día, incluida la hermana del obispo, Monseñor Basurto, varios religiosos, murió también el coadjutor, etcétera, etcétera. Pero en realidad 300 y pico personas, todos fueron inhumados en el cementerio de Vallecas. Pero hubo gente que se salvó. Fueron detenidos, llevados a Vallecas, de Vallecas Madrid, Dirección General de Seguridad, Dirección General de Seguridad, la cárcel Modelo, los del segundo tren. Cuando llegan las matanzas a partir del 7 de noviembre del 36 en Paracuellos, precedidas por las matanzas pequeñas ya de Aravaca, van a asesinar a unos cuantos allí, de presos del segundo tren, y otros se van a salvar. Es muy interesante ver el recorrido de cada persona y lo que va pasando, para poder entender y tener una visión más grande de lo que fue la persecución religiosa. Para terminar, porque se quedan muchas cosas en el tintero, lo que sí quisiera decir es que, como detalle, hasta dónde llegó el tema de la persecución, y es el siguiente. En todos los libros, Antonio Montero, en fin, en todos, se dice que la persecución religiosa en España en el siglo XX, es decir, en la Guerra Civil Española, fue mayor y más cruenta que la persecución religiosa durante los primeros 3 siglos del cristianismo. Y es verdad. Y es verdad. Aquella fue cruenta. Pero las barbaridades que se hicieron aquí con sacerdotes y curas o monjas fue bestial. Como por ejemplo detener a una persona, perseguirlo en el campo, pegarle 4 tiros con escopetas de caza, y hacer un hoyo, enterrarlo o herirlo, que escabe un hoyo, meterlo hasta aquí, hacerle beber gasolina y pegarle fuego. O cortar los genitales, cortar orejas, sacar ojos, etc. Es decir, fue cruentísima. Eso lo cuenta muy bien Gomá, en la famosa carta encíclica del año 37, donde cuenta lo que se está haciendo, el por qué viene la persecución religiosa, por qué se llega a la guerra civil. Es muy importante ver eso. Pero el ejemplo que quería poner para terminar, pues todavía es un poco tarde, es muy significativo. En el barrio de Bellas Vistas, en Madrid, que está por la zona de Tetuán, había una familia que tenía una casa pequeñita
y un huerto y un pozo. Cuando llega la guerra, no tenían hijos, eran muy fervorosos. Él consigue horadar ese pozo hasta los 8 metros, 8 o 9 metros, y hacer, en el fondo, ampliarlo y hacer como una especie de habitación sin luz. Bueno, pues ahí se bajaron ornamentos, se bajaron alfombras, se bajaron pocas sillas, se improvisó un altar, ahí se decían misas y bajaban por escalera vertical, es decir, una catacumba. Eso lo cuenta el sacerdote Gervasio García Muñoz, hoy fallecido evidentemente, que sirvió en aquel lugar y decía las misas en aquel lugar. Escribió un libro que es donde lo cuenta, evidentemente, muy difícil de encontrar, por cierto, y si aquello se llamaba popularmente La Pequeña Betania. Lo digo porque alguien lee algo sobre este tema que le suene, La Pequeña Betania. Y llegado a este punto, lo único que tengo que decir es que este es un tema apasionante, es un tema muy amplio, no se puede en 1 hora o 3/4 de hora resumir lo que fue la persecución religiosa en España. Simplemente he tratado de dar unas pautas que se pueda entender un poco el origen de cómo fue todo aquello y mencionar que la persecución religiosa siguió en Madrid, por ejemplo, durante noviembre del 37, con los fusilamientos en el túnel de Usera, en el barrio de Usera, en noviembre del 37, y que al final ni el memorándum de Manuel Irujo, que era miembro del PNV, que siendo ministro con Largo Caballero en enero o febrero del 37 hizo el famoso memorándum intentando aplacar, digamos, las iras del gobierno, puesto que lo que intentaba como católico, que era restaurar el culto otra vez en las iglesias, de abrir las iglesias y todo esto, pues él hizo ese famoso memorándum que tuvo su repercusión en Barcelona, pero aquí nadie lo escuchó. Pero tuvo su importancia porque, digamos, dio pie a la pastoral de Isidro Gomá, el cardenal de Toledo. Y bueno, pues finalmente decir que las izquierdas a lo largo de la historia en España, pero sobre todo en los últimos 2 siglos, bajo mi punto de vista son carentes de moral, carentes de ética. Y las derechas no. Por eso las derechas, hablo en general, siempre han tenido el freno para cometer determinados actos. Y las izquierdas no, les da igual todo. Y la persecución que empezó en 1936, de alguna manera, hoy día no es igual, no ha llegado a esa virulencia, pero se percibe y sigue viva. Vemos cantidad de veces noticias sobre pintadas en iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les invito a que, si están interesados en este tema, no solamente lo que es la guerra civil, sino lo que es la persecución de la iglesia dentro de la guerra civil, bueno, pues con un par de libros es suficiente. Yo les recomendaría, he dicho antes, el de José Luis Alfaya, Un río de fuego, o el de uno de Lavac, que fue el primero que abrió brecha en su día, que es el de Antonio Montero, obispo de Badajoz. Y ahí uno coge una idea, sobre todo se da cuenta de la profundidad que tuvo la persecución religiosa en España. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, o las preguntas que haya, yo encantado. ¿Se saben cuántos religiosos murieron en España asesinados? Sí. En las cifras oficiales son
6.000 y pico religiosos y religiosos, sacerdotes, laicos, diáconos, etcétera, 2.000 y pico monjas religiosas. Lo que pasa es que ese dato, que se publicó por primera vez en el libro de Antonio Montero, allá en 1969-70, hoy día está superado. Es decir, por ejemplo, en la diócesis de Madrid hay como un 15% más de personas asesinadas que entonces no se contabilizaban. Es decir, prácticamente, si la cifra oficial son 8.000 y pico, en números redondos, estamos cerca de los 10.000. ¿Cuál es la diferencia entre que se gastaba un religioso por la moneda y fuera uno que no? Pues porque un religioso entonces llevaba sotana. Y cuando un religioso se agachaba como las mujeres. Con las mujeres, evidentemente. Ya voy, que no estoy en casa todavía, pero ya voy. Es un tema muy interesante. Yo he contado simplemente cosas muy por encima para hacernos una idea. Pero el odio a la religión, el odio a la fe, y sobre todo en España el odio a las costumbres y a las tradiciones, en este caso católicas, que están muy arraigadas en el pueblo español históricamente, han sido siempre motivo de mofa, motivo de ataque, nunca de envidia. Y en aquella época, en aquellos años, como he dicho, ya en la República estos odios empiezan ya a fraguar, las envidias, el que uno le debe al otro, en fin, las cosas cotidianas de vecinos de un pueblo o de una ciudad. Bueno, pues todo esto, junto con las labores del campo, las formas agrícolas entonces, todo esto va a ir conformando ese odio a por qué, en cierta manera, la gente católica, religiosa o piadosa, pues va a ser atacada. Hay un hecho, bueno, hay muchos, pero un hecho que marca esto perfectamente es que hay que darse cuenta que el clero entonces, antes de la República y durante la República, el origen era humilde. Pero vamos, humildísimo. Era una España rural, era una España pobre, sobre todo agrícola, no había casi industria. Era una población muy analfabeta, poco preparada, muy culta, hablo en general, y que, igual que ahora tenemos problemas, el tema territorial, el tema de la enseñanza concertada, etc., entonces era igual. Es decir, el tema de la enseñanza durante el final del siglo XIX y el reinado de Alfonso XIII y de la República fue siempre el mismo. Es decir, nunca había medios económicos para hacer escuelas, para hacer una buena enseñanza. Entonces, ¿quién se dedicaba a enseñar, sobre todo a la gente pobre, a los hijos de la gente pobre, a los hijos de la gente más desfavorecida? Los religiosos, las órdenes religiosas. ¿Qué se creían los padres, o quién se creía, mejor dicho, los padres no, los vecinos y tal? Pues les adoctrinaban. Entonces, hay un principio que ya lo dijo Stalin, y está en el manifiesto del Partido Comunista, y es que atacar no solamente la religión, sino la educación es fundamental, porque hay que adoctrinar. Y en el momento que tú adoctrinas, tienes a esa gente en tu mano. No le dejas pensar, la tienes en tu mano. Eso es lo que pasaba también en la Segunda República y anteriormente. Entonces eso explica esos ataques contra el clero de órdenes religiosas que se dedicaban a enseñanza. Eso explica por qué cuando se hace la Constitución de la Segunda República, de corte masónica, ataca directamente al clero y a la enseñanza. Eso explica perfectamente el por qué nacen esas organizaciones de izquierda dentro de los maestros. También nacen las otras, pero sobre todo las de izquierdas.
Eso explica por qué cuando las cosas vienen mal, los odios se multiplican. Porque en aquella época no solamente era que el niño de gente humilde o pobre iba a la escuela a que le enseñaran a leer y a escribir, sino que además le daban de comer. Entonces, ¿cómo es que tu hijo le dan de comer y al mío no? Por ahí, el pueblo español es así, era así. Y eso explica muchas cosas, el tema de la enseñanza, que luego se van a amplificar una vez que llega ya la guerra civil. Los odios. Igual que hubo porteros buenos, hubo porteros malos, que delataron. Hubo gente de todos los colores y de todos los calibres. No se puede decir tajantemente, pues es que hay unos buenos o malos. No, hubo de todo. Lo que pasa es que una guerra civil es muy compleja y muy complicada, y la española más todavía, puesto que, como está definida en muchos sitios, en muchos libros antiguos, se dice que fue la última guerra romántica que hubo en Europa. Porque si no se da cuenta y compara la guerra civil española con la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hay? Batalla, tema bélico, algo de retaguardia, espionaje y tal, pero muy pocas cosas más. Hay literatura, hay arte, hay creación, hay algo. No, en la Guerra Civil Española hay de todo. Hay arte, creación, literatura, cine, poesía, guerra, odios, pasiones, hay de todo. Por eso se le llamó la última guerra romántica. Pero si no entendemos por qué vino la Segunda República, no entenderemos por qué vino la guerra, y si no entendemos por qué vino la guerra, no sabremos por qué vino después el periodo de 30 años o 40 años de paz con el general Franco, y luego cómo vino la democracia. Porque son cosas concatenadas. No se pueden estudiar de una manera aislada. ¿Alguna pregunta? Sí, la masonería, ¿qué pinta ahora en este momento en España? La masonería actualmente, con respecto a la de entonces, es la siguiente. La de entonces, digo la de entonces hasta el año 39, era muy activa, pero muy influenciaba, mejor dicho, se metía en todas partes, y era la que condicionaba muchísimas cosas del Parlamento, de las leyes, de cómo tenía que funcionar el país. En cambio, la actual no es nada activa, mejor dicho, no es nada agresiva, no es nada, pero es muy activa en la clandestinidad. Y hay que darse cuenta de una cosa: todo lo que veamos de masonería es un cuento chino. Lo que quiero decir es que cuando uno ve o lee, pues el gran maestre, la logia tal de aquí de Madrid, no sé qué, no sé cuánto ha hecho, ha dejado de hacer, o ha presidido, o hoy venía la noticia, creo que venía hoy, de que a su majestad, porque a la anterior ya le hicieron presidente honorífico tal. Bueno, esa es la masonería. Hay masonería masculina y femenina, ¿eh? Esa es la masonería de la galería. Voy a decir, la andar por casa, como se suele decir. La masonería de verdad es oculta, no sale. Ni nadie sabe de dónde está. Nada más que unos cuantos, claro. Y esa es la que maneja el asunto. Iban mano en mano con el sionismo, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Por ejemplo, la masonería hoy día está metida en muchísimos organismos españoles, muchísimas entidades. Baltasar Garzón es grado 22. No digo más. Y sobre todo en políticos. Sí, claro. ¿Es verdad que Franco era masón? No. No, se hablaba, se decía y tal. El que pertenecía a la masonería, pero de un grado muy bajo, creo que 2 o 3, hasta el 3 es durmiente,
era Ramón, su hermano. Su hermano, pero él no. Precisamente están los tribunales que se crearon para la masonería y todo esto, y ahí todo eso está en Salamanca. Uno puede ir allí y empezar a ver fichas, y se puede pasar 50 años mirando fichas, porque es impresionante todo lo que hay ahí con respecto a parte de la masonería. Pero la masonería en España ha tenido la culpa de muchísimas cosas, de muchísimas cosas. Es el poder oculto, diría yo. Sí, es el poder oculto. Hoy también. Hoy también. Por supuesto. Hoy también. ¿Y dónde están? Ay, eso es lo que acabo de decir, que una cosa es la masonería ante la galería y otra cosa es la masonería de las logias, que esas son ocultas. Bien, pues si no tenemos nada que decir, pues volvemos. Muchas gracias.